con defectos en las paredes, tanto interauricular como interventricular. Uno tiene que ver con una alteración, un cambio catastrófico en la distribución de los vasos por la patología, y otro tiene que ver con un aspecto fisiológico incompleto, ¿no?, que es la persistencia del ductus arterioso. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre qué son los efectos a nivel de la pared interauricular. Nosotros entendemos ya que normalmente hay una pared que va a dividir una aurícula derecha y una aurícula izquierda, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de los defectos de la pared interauricular, hablamos fundamentalmente de la presencia de estos defectos, ¿ya? La presencia de un seno venoso, que es la comunicación a este nivel, nada nomás de la vena cava a la llegada. El seno coronario, también su persistencia. El ostium secundum, que es el más grande, y el ostium primum, que agarra prácticamente toda la pared. Vamos a hablar de estos defectos fundamentales. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que se va a dar? Todo va a comenzar con un defecto septal. ¿Ok? Defecto septal significa que hay un defecto a nivel de esa pared interauricular. Esto va a condicionar una alteración a nivel del cortocircuito arteriovenoso. Entonces, debemos entender nosotros que desde el intraútero el corazón va a tener funciones diferentes desde el lado derecho como el lado izquierdo, y eso se va a manifestar por presiones intracavitarias. La aurícula derecha va a manejar menores presiones que la aurícula izquierda normalmente, porque ya sabemos que la aurícula derecha se va a enfrentar al lecho vascular pulmonar, mientras que la aurícula izquierda se va a enfrentar a todo lo que es el lecho sístico. Entonces hay más presión a nivel de la aurícula izquierda que de la aurícula derecha. Al haber este defecto septal, va a haber una comunicación, una mezcla, un cortocircuito arteriovenoso. Van a empezar a mezclarse las sangres, la venosa que llega a la aurícula derecha con la arterial que está llegando. Al final de semestre monitor, pero está vagando. Entonces, va a haber lo que les decía, una mezcla de la venosa que llega a la aurícula derecha y la arterial que está a nivel de la aurícula. Entonces, ocurre la mezcla de estas dos sangres. A eso se llama cortocircuito arteriovenoso, ¿ya? Entonces, la sangre va a provenir de la vena cava, ¿no es cierto?, porque va a llenar la aurícula derecha, ¿ya?, por el seno coronario, y a la aurícula izquierda también, con la sangre arterial que llega, la sangre del derecho auricular pulmonar. Entonces, inicialmente, va a haber un hiperflujo transtricuspideo, o sea, la sangre que va a llegar a la aurícula derecha va a ser incrementada en volumen, ¿ya?, por la presencia de esta comunicación. ¿Y por qué? Porque al momento de contraerse la aurícula izquierda, por ese defecto, la sangre va a pasar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Entonces la aurícula derecha va a recibir una sobrecarga de volumen. La sangre que viene de la aurícula izquierda y la sangre que le llega por las cavas. Entonces se da un hiperflujo transtricuspideo a nivel de la aurícula derecha. Ese flujo se va a transmitir al ventrículo derecho y va a haber una sobrecarga diastólica, una sobrecarga de volumen, porque va a ser el resultado de la sangre que va a llegar de la vena cava y la sangre que va a regresar de la aurícula izquierda a través del defecto. ¿Qué es lo que va a producir esto? La presencia de un volumen ventricular al lado derecho que se encuentra aumentado y cual se va a expulsar al lecho vascular pulmonar.
entonces va a haber una suerte de hipervolemia pulmonar. Ya entendemos nosotros que si va a haber un aumento del flujo sanguíneo a nivel derecho vascular pulmonar, las paredes de las arterias a nivel pulmonar van a llegar a un máximo en su capacidad de distensión y en algún momento ya no se van a distender más, pero este volumen va a ir creciendo y creciendo y creciendo y eso va a producir hipertensión pulmonar. Entonces, toda esta serie de eventos va a ocurrir por la presencia primero de un defecto septal y por ese defecto septal el aumento de presiones a nivel de cavidades derechas, fundamentalmente de la aurícula derecha. Ahora sí. Cuando nosotros hacemos el examen físico en un paciente que tiene comunicación interauricular, podemos encontrar estos hallazgos, ¿ya? Latido de Dressler, que no es importante en realidad, un latido palpable a nivel del latido pulmonar en el segundo paciente del costal izquierdo, ¿ya? El primer ruido puede ser normal o puede estar desdoblado con acentuación del cielo tricuspidio. Un soplo mesosistólico a nivel del foco pulmonar. Debemos entender nosotros que la principal alteración que vamos a encontrar va a ser a través del foco tricuspidio y el foco pulmonar. El segundo ruido también puede presentar un desdoblamiento, ¿ya? Hay un retumbo mesosistólico tricuspidio, ¿ya? Traducido en un shunt, un soplo de insuficiencia. Acá ya se ve la hipertensión pulmonar en mayores de 40.000 personas. Cianosis, claving y el signo de seguimiento también. Pero fundamentalmente de esos tres, la cianosis es lo más frecuente. Ahora, si estamos hablando de esas características congénitas en personas adultas, es porque son las que tienen el mejor pronóstico, tienen pronóstico de vida un poco más prolongado, ¿no? Hay características congénitas que no llegan, que no permiten que el paciente llegue a edades pediátricas, cosa que lo estamos dejando de tomar en cuenta. Entonces, en los que tienen comunicación interauricular que sean mayores de 15 años, ¿no? Podemos presentar pacientes que sean totalmente asintomáticos. Ellos no pueden manifestar ninguna alteración, ¿no? Ya se espera la presencia de un cuadro clínico más o menos en la mitad de los casos a partir de los 20 años. Ahora, su manifestación clínica es bastante general, es bastante inespecífica. Hay cuadros infecciosos respiratorios, hay disnea, hay arritmias también, hay hipertensión arterial pulmonar, hay enfermedades vasculares pulmonares, puede haber hemoptisis en algunos casos y signos de insuficiencia cardíaca derecha e incluso cianosis. Pero esos son los pacientes que tienen 20 años o un poco más. ¿Qué pasa en los que llegan a los 50? Presentan ya un cuadro clínico más florido, un cuadro clínico más marcado. Lo más frecuente que se presenta en este tipo de pacientes son disnea y palpitaciones. Entonces, vamos a tomar en cuenta que va a depender mucho de la edad el hecho de que haya tales o cuales manifestaciones. Obviamente, es mucho menos en pacientes que sean más jóvenes. Hay alguna forma de hacer diagnóstico previamente, ¿ya? Comenzando por una radiografía de tórax, en la cual podemos encontrar un crecimiento de la silueta cardíaca, ¿no? Con dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Las cavidades derechas están realmente dilatadas, bastante. Una arteria pulmonar dilatada, este es el abovedamiento del cono de la pulmonar, ¿ya? Dilatado. ¿Y por qué está dilatado? Porque hay hipertensión pulmonar. Hay un flujo pulmonar aumentado, lo que les decía. Normalmente nosotros tenemos flujo a nivel de la radiografía en tercios inferiores, digamos, campos pulmonares. La mitad, en algunos casos,